Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a resolver en el curso de Historia del Perú el tema denominado Mochicas, Señores de los Arenales. Quien les habla es la profesora Victoria Tapia. Muy bien. ¿Por qué se le denomina a los mochicas como señores de los arenales? Por lo siguiente, esta cultura se desarrolló en una zona desértica, ¿no es cierto?, en donde había muchos arenales, como es la costa norte del Perú, en Lambayeque y La Libertad. Estos señores entonces, para poder poblar estos lugares, tuvieron que desarrollar muchas técnicas de regadío, ¿no? Para poder obtener agua para su supervivencia. Muy bien, estos son los mochicas. Empezamos. Vamos a ver acá una imagen. En esa imagen se ve al dios principal de los mochicas. Los mochicas eran politeístas, creían en muchos dioses, pero uno de ellos era el principal, era el dios hacedor llamado Ayapaec. Era un dios sanguinario, era un dios violento, ¿no? Los arqueólogos que estudiaron esta cultura encontraron restos humanos de estos sacrificios que realizaban para su dios. Y estos restos pues fueron encontrados en un estado de violencia total, ¿no? Eran restos que habían sido mutilados, descuartizados, ahogados, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que una de las creencias de los mochicas pues era hacer sacrificios humanos para que de esa manera sus dioses, ¿no?, les otorgaran beneficios de la naturaleza como lluvia para poder tener muy buenos sembríos. Muy bien, ese era su dios Ayapaec. Continuamos. ¿Dónde se ubica la cultura mochica? La cultura mochica, como te dije hace un momento, se ubica en la costa norte, en los departamentos de Lambayeque y La Libertad. Pertenece al periodo cultural llamado Intermedio Temprano. Las manifestaciones culturales de esta cultura, ¿no es cierto? Las manifestaciones, entre ellas encontramos una de ellas, que es la más importante, en la que sobresalen, que es la cerámica, ¿no? Los mochicas fueron grandes ceramistas escultóricos, los mejores del Perú antiguo. Entonces esculpieron la arcilla dándole diversas formas. Entre sus cerámicas más famosas están los huacos retratos, luego los huacos eróticos y los huacos patógenos, ¿no es cierto? Fueron excelentes metalurgistas, trabajaron muy bien los metales, sobre todo el oro y la plata. Conocieron muchas técnicas de trabajo, como el laminado, repujado, el filigrama y muchos más. Elaboraron grandes construcciones de forma piramidal, ¿no es cierto?, hechos de adobe. Entre ellos tenemos las más importantes, las huacas del sol y la huaca de la luna. ¿Qué eran las huacas? Las huacas eran como templos, eran lugares sagrados donde ellos tenían a sus dioses y le brindaban todos los respetos. Muy bien, continuamos. La organización de los mochicas. Los mochicas se organizaron de la siguiente forma. A nivel de gobierno, sus gobiernos fueron teocráticos, ¿no es cierto?, y militares. ¿Qué quiere decir eso? Que sus autoridades mayores eran los sacerdotes y los guerreros. Al rey mochica se le llamaba el Siequish, ¿no es cierto? Y justamente los arqueólogos encontraron los restos de un Siequish muy importante, al que le llamaron el señor de Zipán. Ahí encontramos la imagen del señor de Zipán. En su organización económica desarrollaron una agricultura intensiva. ¿Qué significa agricultura intensiva? Es el cultivo de las tierras, ¿no es cierto? Pero para cultivar estas tierras tuvieron que desarrollar muchas técnicas hidráulicas, ¿no es cierto?, como canales de regadío, pozos y muchos más. Ahora, en la organización religiosa era politeísta, creían en muchos dioses, pero como te mencioné hace un momento, su dios principal era el Siequish, ¿no es cierto?, o el dios hacedor.
Muy bien, chicos, de esta manera estamos viendo las características más importantes de los mochicas, ¿no es cierto? Mochica, los señores de los arenales. Muy bien, ahora vamos a resolver una práctica. Ahí vamos a resolver una práctica. A ver, dice la primera pregunta. La cultura mochica se desarrolló ¿se acuerdan? En la costa norte. ¿En qué departamentos? La Libertad, Ancash, Ayacucho o Lima. En La Libertad. Muy bien. Ahora vamos a leer la segunda pregunta. Dice así. No forma parte de la cerámica mochica. Vamos a ver. Recuerda que los mochicas fueron excelentes ceramistas escultóricos. ¿Cuál de estos ejemplos no es cerámica de mochica? Los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos patógenos o el quero. La respuesta es el quero. Muy bien, chicos. Bueno, ahí les dejo una tareita para que lo resuelvan. Y eso es todo por hoy. Espero que pasen un bonito día.